mayoritario que hablaban todo el rato ejerce su veto a través de esa ley de quórum supramayoritarios que también nosotros vamos a terminar porque es absolutamente antidemocrático. En cualquier democracia un quórum mínimo es un 50+1 y con eso basta para reformar cualquier ley. Y muchas leyes te exigen más del 50%. Más del 50%. Y como la UDI y Renovación Nacional en conjunto siempre tienen el 50%, es imposible cambiar las leyes que estructuran, que determinan la sociedad en que vivimos. Claro. Ahora, y si incluso pasáramos esa tercera trampa, porque por eso este es un sistema muy bien armado desde dentro para que no se pueda reformar, si logramos constituir un partido contra todo lo que establece la ley, barreras económicas, electorales, si además logramos derrotar al binominal, que también es muy difícil, dado todas las cosas que hemos hablado, y además logramos constituir una mayoría parlamentaria, nos encontramos con la cuarta trampa, que es el Tribunal Constitucional, que es esta especie de comité de sabios, pero que en la práctica son 8 abogados que no ha elegido nadie, 8 abogados repartidos binominalmente entre la derecha y la concertación, cuyo único fin es no permitir ningún cambio sustancial a la Constitución. O sea, si llegáramos a tener en cada distrito, cosa que es imposible, un 60% y pudiésemos una lista, una tercera lista, que no tienen plata, que no tienen partido, que no tienen televisión, que no tienen infraestructura, no tienen nada, tendríamos que llegar a ser el 60% de los votación en cada distrito. Ahí podríamos tener una buena mayoría dentro del Parlamento y pudiésemos con esa mayoría modificar la Constitución, cambiar las leyes, nos enfrentamos al Tribunal Constitucional. Un grupo de señores que ganan muy bien, salidos desde la noche de los tiempos, que resucitan cada cierto número de años y están ahí permanentemente y son los custodios, los ángeles custodios de la ley del señor Guzmán, ¿no? Sí. Entonces estamos jodidos, digamos, o sea, no hay ninguna manera de cambiar esta Constitución. Y que nadie puede decir además que son agentes imparciales, porque si uno empieza a ver quiénes lo componen, José Antonio Dragallo, ahora María Luisa Abraham, que era la directora del segundo piso aceptaron una mujer, hay una mujer. Ya, si uno empieza a ver además su composición, no es una composición de abogados, de constitucionalistas, de gente que realmente sea objetiva en pos del bien público o de la soberanía popular que ahí se pueda representar. Son operadores de las dos grandes coaliciones que están ahí para que las condiciones actuales, que sobre representan a las dos coaliciones, porque la derecha no es el 50% del país, pero la concertación tampoco es el 50% del país, por tanto están los dos sobre representados con este sistema. Bueno, el rol de esos operadores en el Tribunal Constitucional es que esa situación de privilegio que tienen hoy día no se modifique. Bueno, entonces está más o menos claro, esta Constitución es algo parecido al fondo que está siempre en el tarro de la basura, ¿no? El desecho y los resabios de lo más repugnante que hay en una casa, que es la basura, ¿no? ¿Y qué se hace con la basura? Se pesca el tarro de la basura, se deja afuera para que pasen estas nobles gente que son los basureros, ¿no? Que sin ellos no estaríamos podridos, ¿no? Y si el olor de los barrios sería terrible, una inmundicia. Bueno, creo que se lo lleven. Ojalá a un lugar donde la incineren, no la dejen ahí en estos, ¿cómo se llaman? Estos depósitos de basura, porque puede volver a instalarse de nuevo. Hay que eliminarla totalmente. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es el procedimiento para cambiar la Constitución? Ahora, ahí, y para no evadir las preguntas y cerrar con eso que es muy importante. Preguntas, ¿no? Es que hay más preguntas, pero para no evadir las dos anteriores, que pasamos por el lado, pero no las atacamos. Es que ahora vamos a contestar. Ahora vamos a eso. Primero, ¿quiénes participarían quiénes serían los constituyentes, los asambleístas? Los que elija el pueblo de Chile libremente. Así de simple. Nosotros, primero, vamos a terminar con el monopolio de la representación política que actualmente tienen los partidos de la ley de partidos de Pinochet. Por tanto, todos los que quieran ser candidatos van a poder ser candidatos sin ningún tipo de condición. Y lo segundo es que, dado que nuestro pacto social actual, que fue impuesto, no ha sido acordado, pero de todos modos, reconoce a los mayores de 14 años como sujetos de responsabilidad penal
Y por tanto, como sujetos políticos que tienen que aceptar las leyes, nosotros también le vamos a dar la oportunidad de poder ser parte de la construcción de las leyes. Porque yo solamente acepto leyes legítimas en la medida en que puedo ser parte de su construcción. Por tanto, vamos a hacer, y es una propuesta muy innovadora de Marcel, que desde los 14 años todos los chilenos y chilenas que vivan o no vivan en Chile puedan participar, ser candidatos y votar en las elecciones de la Asamblea. Esa es una propuesta nuestra. Si un niño a los 14 años, o una persona a los 14 años es sujeto de juicio por algún delito, porque se supone que esa persona a los 14 años tiene noción de lo que está bien y de lo que está mal, tiene capacidad de discernimiento, entonces puede votar, puede elegir quién es el presidente, quién es el diputado, y por lo tanto nosotros vamos a plantear el derecho a voto desde los 14 años en adelante. Además, el movimiento secundario ha aprobado que han sido bastante más lúcidos que los parlamentarios para entender de política y por lo tanto saben mejor lo que el país necesita. Así que nosotros planteamos eso como elemento importante. Ahora, para contestar, aterrizar aquí a ¿puede un dirigente sindical, por ejemplo, ser miembro de él? Y debería ser miembro, porque nosotros hemos planteado ciertos criterios. Del conjunto de representantes que deberían estar en la Asamblea Constituyente y serían los que redactaran la nueva Constitución, al menos el 50% deberían ser mujeres, sí o sí. Nada de que, bueno, la mitad de los chilenos son mujeres, por lo tanto, 50% tienen que ser mujeres. El 60% de los chilenos viven en regiones. El 60% de los miembros de la Asamblea Constituyente tienen que ser de regiones, genuinamente, pues. No así de estos de los que mandan de acá. No tienen que ser parlamentarios, eso debería ser una condición clarísima. No tienen que ser parlamentarios, tienen que ser dirigentes sociales, académicos, dueñas de casa, estudiantes, trabajadores. Los trabajadores tienen que estar absolutamente representados en esto. Las distintas organizaciones sindicales deben presentar sus candidatos para que sean elegidos por los chilenos a ser miembros de esta asamblea. La idea es que sea genuinamente un reflejo de lo que es el Chile real, el Chile de verdad. No estos que tienen derecho a candidatearse porque tienen plata o financiamiento de los grupos económicos. Esos serían los que integrarían esta asamblea, serían elegidos por votación popular, directa, y además serían los responsables de redactar esta nueva constitución. Y una vez redactada esta nueva constitución, que va a ser dentro de un proceso de discusión, o sea, van a redactar algo y van a volver a sus bases, lo van a discutir con sus bases, van a generar una primera aprobación en las distintas asambleas donde fueron elegidos los representantes, hasta llegar a un texto final. Y ese texto final debe ser refrendado, debe ser aprobado finalmente por otro plebiscito. Y con esa aprobación global de los chilenos, si esta es la constitución que nosotros queremos, entonces ahí viene la renuncia de todas las autoridades políticas de este país. Porque todas las autoridades políticas de este país hoy día están sustentadas y serían sustentadas sobre la base de una constitución ilegítima y no democrática. Y ahí tiene que elegirse un nuevo parlamento y un nuevo ejecutivo, y nosotros estamos planteando y esperamos que también las autoridades del Poder Judicial sean elegidas por votación popular. No puede ser este escándalo que están armando ahora, porque todos los días hacen escándalo, con la señora Ana Gloria Chevesich, que no la quieren en el Poder Judicial porque como le hizo el Mob Gate y le indagó hasta las cosas más sucias a la Concertación, no la quieren dejar pasar. O sea, estos señores, los parlamentarios, más el Ejecutivo, son los que eligen a otro poder del Estado. En una democracia, todos los poderes del Estado deben ser elegidos democráticamente. Jueces, presidente y ministro y parlamentarios. Esa es más o menos la idea del proceso que nosotros hemos puesto a funcionar. Porque ya partió esto el sábado pasado en Santiago, que va a seguir también en regiones, el poder constituyente, iniciar el poder constituyente. Eso es muy importante. Yo creo que contestamos la primera pregunta. Sí, pero eso es muy importante y nos da el pase a la segunda, porque nos preguntan cuáles son nuestros referentes. Nuestro referente es Chile.
nuestro referente es nuestra propia historia y nuestro referente es lo que está pasando hoy día en Chile. Por tanto, nuestra forma o cómo nosotros pensamos que se debe desarrollar este proceso constituyente es totalmente vinculado con nuestras tradiciones y nuestras formas de participación junto con lo que está pasando actualmente. O sea, se echó a andar este proceso constituyente que yo diría el sábado tuvo un hito importante, pero inició quizás simbólicamente en 2005 cuando los pingüinos asumen desde sí la soberanía y exigen... Los ciudadanos de 14. Claro, los ciudadanos de 14, y en 2011 tuvo otro hito importante. Esto se echó a andar, esto no tiene vuelta y esto va a ser a la chilena. Yo creo que eso es algo muy importante. Sí, pero es importante también decir que esto no es una utopía, no es una cosa así como que estamos inventando algo que no ha existido en ninguna parte del mundo. En todas partes del mundo las constituciones se han creado sobre la base de la voluntad popular. Y eso recientemente y en el pasado, Estados Unidos se funda sobre eso. La Constitución de Francia también, en Islandia recientemente, en Bolivia recientemente, en Ecuador recientemente. O sea, en todo momento histórico y en todo lugar del planeta han habido procesos constituyentes donde sus pueblos eligen la Constitución. Es absolutamente de sentido común. Si lo descabellado es lo que nosotros estamos viviendo hoy día, es algo absurdo, es digno de un manicomio, de un hospital psiquiátrico. Acá todos funcionamos sobre la base del loco mayor. El loco mayor inventó las leyes y todos funcionando de acuerdo, marchando, hablando, pensando, comportándonos de acuerdo a lo que el más loco de todos los locos del hospital psiquiátrico inventó. Eso es descabellado, es absurdo, no lo podemos aceptar. Y por eso nosotros estamos diciendo aquí lo primero, lo central, lo fundamental, poder constituyente, una nueva constitución que ordene las cosas y nos ponga en la realidad, en la cordura, porque esta es una cuestión de cordura, ¿no? De hecho, Chile es el único país en el mundo en donde luego del término de una dictadura no hubo una revisión y un cambio constitucional que diera paso a una nueva democracia. Es el único país en el mundo que mantiene en democracia una constitución hecha en dictadura. Hoy día, las revueltas que vimos hace unos años en Medio Oriente, por ejemplo, Túnez, está en un proceso constituyente. Ahí no sería para nadie lógico ni legítimo haber mantenido el régimen anterior como el régimen que va a dictar las normas y la institucionalidad. Y en países donde tienen hasta reyes, como por ejemplo ¿cómo se llama este país africano, norafricano? Marruecos. En Marruecos, con un sistema monárquico, el pueblo ha discutido una constitución. Entonces, ¿cómo va a ser absurdo que nosotros, que somos un país moderno, porque somos hijos de la modernidad, todos los países latinoamericanos nacen con el proyecto moderno, el descubrimiento de América y las luchas por la independencia son fundamentalmente la esencia misma de la modernidad. Países modernos que no hemos tenido historia, salvo en la época colonial, pero como países constituidos por sus ciudadanos, nunca hemos sido monárquicos. Somos países modernos, estados modernos. El único país que no tiene una constitución democrática es francamente absurdo. Es inaceptable. Son 17 millones de chilenos, no somos 1 millón de los que habíamos hace 20 años atrás. No sabemos verdaderamente somos ahora. No sabemos. Hay algunos que no estamos en el... Ahora, eso es súper importante decirlo porque nos da el pase a la pregunta que nos hicieron. Lo absurdo no es que queramos cambiar la Constitución, lo absurdo es que haya personas que insistan en que hay que mantener la Constitución de la dictadura. Eso es lo absurdo. Y ahí está el señor Alamán, el señor Longueira, el señor Golborne, el señor Orrego, el señor Velasco, no quieren cambiar la Constitución, Escalona. Es que es absurdo, es que francamente lo descabellado, ¿no? Eso es lo descabellado. Y por lo mismo, cuando nos preguntan el cómo, también es descabellado que nosotros nos planteemos el cómo desde la propia trampa institucional. Porque esta es una trampa que fue elaborada y construida para que no se pueda cambiar. Por tanto, si nosotros partimos desde el problema de la imposibilidad de cambiarla desde adentro, partimos mal. Porque partimos con una imposibilidad que no podemos superar desde las propias herramientas que no nos da esta institucionalidad. Por tanto, para decirlo en otras palabras, lo primero a zanjar es que esta constitución es tramposa, es que esta institucionalidad es ilegítima y que por tanto no nos puede impedir como pueblo
tener o desarrollar nuestro derecho a la soberanía y a la autodeterminación que ha sido permanente y sistemáticamente negado durante nuestra historia. Zanjado eso, la discusión no es ya cuál es el mecanismo legal que nos permite convocarla, sino cuál es la mejor forma de expresar que hay una mayoría, una tremenda mayoría del país que quiere hacerlo. Y para eso Marcel ha propuesto que su primera acción va a ser un plebiscito. Nosotros y nosotras hemos propuesto. Eso es muy importante. Nosotros o nosotras y nosotros hemos propuesto. Eso es muy importante. Un proceso constituyente, un echar a andar el poder constituyente. Y hemos discutido, tú podrías explicarlo mejor, cuál sería el mecanismo. El mecanismo, cómo implementaríamos esto. Sí. Bueno, insisto, si partimos de la base de que no nos vamos a dejar caer en la trampa de la actual institucionalidad, lo primero, lo que a nosotros nos interesa es mostrar que existe y reflejar que existe un respaldo mayoritario del país por hacer un cambio en la Constitución. Para eso vamos a convocar un plebiscito, va a ser una de las primeras acciones que vamos a hacer cuando seamos gobierno. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. ¿Ah? Chávez se demoró 2 horas, nosotros vamos 20 minutos. ¿Ah? Bueno, en 20 minutos vamos a convocar un plebiscito, vamos a iniciar un proceso que culmine con un plebiscito en donde le consultemos al pueblo de Chile si quiere mantener la actual Constitución, que nunca le fue consultada, o quiere iniciar un proceso constituyente que le permita transformar esta institucionalidad. Como nosotros estamos absolutamente seguros de que el resultado de esa votación va a ser tremendamente mayoritaria la cantidad de gente que va a querer un cambio constitucional, lo que vamos a trabajar en paralelo al desarrollo de ese plebiscito va a ser un programa que nos permita desarrollar este proceso constituyente con varias características. Primero, terminar con el monopolio de la representación de los partidos. Todo aquel que quiera ser candidato o quiera votar, viva en Chile o no viva en Chile, teniendo más de 14 años, lo va a poder hacer. Segundo, vamos a terminar con la territorialización de la dictadura y con el sistema electoral de la dictadura. No nos vamos a regir por un sistema binominal para elegir a los constituyentes, porque no queremos replicar un parlamento como el actual, en donde esos electos no le rinden cuentas a nadie durante su periodo o durante su mandato. Nosotros queremos iniciar un proceso constituyente territorial, en donde cada asamblea barrial, comunal, elija sus constituyentes, y sus constituyentes le tengan que rendir permanentemente cuenta a estas asambleas territoriales y barriales. Y una vez constituida esta asamblea, vamos a culminar el proceso con, cuando hayan redactado una propuesta constituyente, un nuevo plebiscito que le pregunte y le vuelva a consultar al pueblo de Chile si quiere o no quiere esta nueva constitución. Ahora, entonces la primera etapa es los primeros 20 minutos nos vamos a tomar, ¿no?, antes de ir a almorzar al Cerro Castilla, en convocar al plebiscito. Un plebiscito que le vamos a preguntar a los chilenos: mire, ¿quieren una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente elegida por votación popular y directa? Respuesta va a ser mayoritariamente que sí. Y a partir de ahí nosotros vamos a través de un decreto supremo presidencial, convocar a la asamblea constituyente. Y no podría ni debería ninguna institución política del Estado, ni el Parlamento, ni el Tribunal Constitucional, oponerse a la voluntad mayoritaria de los chilenos. Porque además a esto le vamos a agregar la movilización popular, es decir, marchas, movilizaciones, dirigentes estudiantiles, organizaciones estudiantiles, dirigentes sindicales, organizaciones sindicales, redactando declaraciones, convocando a conferencias de prensa, respaldando la decisión del pueblo de Chile de respaldar la nueva constitución y el proceso constituyente. Eso nos debería permitir tener un nuevo ordenamiento institucional y legal. Y a partir de ahí, iniciar la renovación de todas las instituciones políticas del Estado, incluyendo el presidente, que tendría que renunciar y volverse a reelegir en un nuevo proceso, porque incluso el presidente sería elegido con la anterior constitución y sería una constitución ilegítima, y lo que tendría que ocurrir después de esta nueva constitución es que Parlamento, autoridades judiciales y autoridades administrativas ser reelegidos en un proceso directo, popular, de elección.
Así que vamos a someternos a una segunda elección popular, directa, democrática y genuina, legítima además. Eso es muy importante porque esta pretende ser una asamblea constituyente originaria, no derivada. No nos vamos a ver constreñidos por ninguna condición de la actual institucionalidad. Y ahí lo segundo que hemos dicho a través de nuestro candidato y que es muy importante es que no nos sirve para este proceso meramente el voto. Nosotros no necesitamos a un sujeto político cuya única acción política sea ir en noviembre a marcar un voto. Para todos estos objetivos que nos estamos proponiendo, nosotros necesitamos un voto con conciencia política, un voto con movilización, un voto que esté dispuesto a defender los cambios que quiere en la calle, en los medios de comunicación, en sus organizaciones, en sus espacios naturales, su familia, su casa, sus lugares de trabajo, sus escuelas, sus universidades. Ese es el voto que nosotros necesitamos. Ahora, es importante también que nosotros, ese es el mensaje que nosotros queremos y nosotras queremos dar. Primero que nada, sacarse esto de la imposibilidad. Cuando muchas veces me ha tocado a mí escuchar comentarios así, pero esto sería una anarquía. ¿Por qué va a ser anarquía? Es decir, va a ser al principio desordenado, ¿sí? Nada, cuando uno convoca a mucha gente, nunca todo es ordenadito ni todos andan en fila. Pero aquí hay una voluntad de hacer las cosas bien. Y la gente tampoco es tonta y sabe a qué conduce esto. No va a ser el caos, no tiene por qué ser el caos. Aquí lo que va a ocurrir es un proceso dirigido, un proceso ordenado, un proceso racionalizado de convocar a las personas a pensar, a conversar, a referirse, a opinar, a participar. La gente tiene que no tener miedo a participar. Es fundamental que entiendan eso. Son sujetos de derecho. Esa es la gran revolución moral y ética que nosotros queremos que entienda la gente. Somos sujetos de derecho. Primer punto importante. Si no entendemos eso, si creemos que estos señores, porque tienen más estudios, porque hablan bonito, porque tienen corbata, porque andan en automóviles caros, tienen más derechos que una señora que es trabajadora social o que es trabajadora en casa particular, tiene el mismo derecho, la misma dignidad, es sujeto de respeto de la misma manera, de la misma intensidad, en la misma dimensión. Eso es lo primero que tenemos que entender. Somos sujetos de derecho. Y este señor que estudió en Estados Unidos, un máster o un doctorado, tiene el mismo derecho que un chico de 14 años que también puede ser sometido a proceso. El mismo derecho a participar, a opinar y a tener su opinión respecto a cómo debe gobernarse Chile. Y si nos falta información y que la gente es ignorante, bueno, la información se recoge. Hasta por internet usted puede poner cualquier cosa que tenga dudas, en Google le van a decir lo que es. Y si no, no va a faltar quien se lo explique. El problema no es la información, el problema primero es tener la voluntad de participar sobre la base de que somos todos sujetos de derecho. Fíjate que ayer estuve en una reunión con el sindicato de trabajadoras de casa particular y una o dos dijeron que por primera vez en la vida habían escuchado esto de ser sujetos de derecho, por primera vez en la vida, una cosa absolutamente para el siglo XXI, para el siglo XXI, después de la revolución del internet, de 200 años de estados modernos, de que se acabaron las monarquías donde el rey era Dios. Todavía hay personas que piensan que ser sujetos de derecho no lo tenían ni siquiera presente en su cabeza, y esa cuestión es grave. Primer cambio importante, sentirnos sujetos de derecho, de respeto, de dignidad. Derecho a participar. Igual que cualquier persona, aunque hable inglés, alemán o francés, aunque hable solo mapuche, aunque no tenga ni siquiera primero básico, tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a participar y a ser respetada en su opinión. Eso es muy importante. Y después de eso ya podemos empezar a hablar entre gente que nos sentimos iguales y con el derecho a ser parte del proceso político. Y esa es otra cuestión importante. Ser político, actuar en política, participar en política es casi tan importante o más importante que hacerle la leche a los hijos, que que plancharle la ropa o hacerle la comida. Es incluso más importante, porque cuando usted participa en política, usted contribuye a un orden en donde su hijo va a ser una persona respetada, va a tener oportunidades,
va a tener derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, alimentación. a la alimentación. Es más importante participar en política, constituirse en actor político, que hacerle la comida a los hijos. Es importante eso, pero no nos perdamos en que la política es para los políticos, no, la política es nuestra. Allí se decide lo que comen sus hijos, cómo se visten sus hijos, qué se educan sus hijos. El futuro de sus hijos va a depender no tanto del esfuerzo que usted haga trabajando por ellos, que lo hacen y a mí me parece muy bien, trabajando por ellos, educándolos, queriendo. También parte del amor a sus hijos es hacer política, porque ahí se decide el futuro de sus hijos, el futuro de la sociedad. Y si usted no hace eso, entonces vamos a llegar a situaciones como las que hoy día estamos, en la locura misma, en el absurdo mismo, en donde no hay ningún derecho consagrado, ninguno, porque le hemos ido entregando el poder a quienes son los más inescrupulosos de los inescrupulosos que pueden nacer en una sociedad, la clase empresarial de alto alcurnia, digo yo. Hay dos preguntas que realiza la gente que está conectada al Twitter. La primera es cómo se generan los espacios de participación dentro de la Asamblea Constituyente. Parlamentarismo de calle, se generan algunas instancias parecidas a eso. Y la otra tiene que ver con lo último que decía Marcel, es que cómo se revierte la posición de los grupos empresariales y de las grandes cúpulas políticas que están en contra de la Asamblea Constituyente. La primera pregunta no me queda muy clara. ¿Cómo se hace participativo real el proceso de la Asamblea Constituyente? ¿Cómo se baja a la ciudadanía de la Asamblea Constituyente? Bueno, lo primero que hay que definir, creo yo, digamos, no sé qué pensará Salvador, aquí nosotros tenemos que definir un lugar de referencia de los delegados, ¿no? O sea, estos delegados son elegidos democráticamente por algún grupo de personas, digamos, ¿no? Puede ser una asociación sindical, puede ser una asociación estudiantil, ¿no? Que tienen derecho, por la forma en cómo hemos estructurado el proceso de elección y de representación, de elegir 1, 2, 3, qué sé yo, dependiendo de cómo sea la repartición de los cargos, ¿no es cierto? Entonces, si hay un grupo, una asociación de estudiantes que eligen 4 delegados, esos 4 delegados van a juntarse en esta asamblea, van a discutir, por ejemplo, vamos a discutir el rol del Estado. El Estado tiene que ser capaz de crear nuevas empresas o no crear empresas. Tiene que ser, o la educación, por ejemplo. ¿La educación en Chile va a ser gratuita o va a ser pagada? Eso se va a discutir, se va a redactar un primer documento sobre la educación. ¿Cómo queremos la educación? Y estos 4 delegados van a ir a sus bases después, lo van a discutir con sus bases y van a tener que aprobarlo o desaprobarlo o hacerle alguna modificación, algún cambio. Vuelven a la asamblea, se discuten los nuevos textos, bajan de nuevo a la base, hasta que una vez que haya acuerdo en cada uno de esos puntos, se da por aprobado el nuevo texto de la Constitución, ¿no? Esa es básicamente la forma. Los representantes no caen del cielo, son de alguna manera elegidos por un grupo de referencia, ¿no? No sé, pues en la comuna de La Legua, por ejemplo, tendrán derecho a elegir 1, 2, 3, no sé cuántos delegados. Los números hay que definirlos en función de cuál sería la mejor manera de representar a todos los chilenos territorialmente. Bueno, ese grupo de referencia va a discutir con sus delegados los textos que se redacten dentro de la Asamblea Constituyente. Y así debería ser el proceso. También podemos hablar de las redes sociales, se pueden armar grupos a través de redes sociales para que discutan y se vaya, por ejemplo, poniendo los textos que se han redactado y que haya un proceso de participación por redes sociales respecto a estos textos. La cosa es que finalmente sobre una amplia y masiva discusión en las organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales, se va a discutir cada uno de los puntos. Y esa nueva redacción debería ser finalmente refrendada, aprobada, finalmente en un nuevo plebiscito para que le dé sí o no a esta Constitución. Pero que ya va a haber sido discutida, que ya va a haber sido en las bases, por medio de redes sociales. Eso también se hizo en Islandia, se discutió por redes sociales los contenidos de la nueva Constitución.
¿no? Y ahí eso no es tan complicado, pues sí, tampoco es muy diversa las opiniones que puedan haber sobre cómo debe ser la educación, la salud, la vivienda. El presidente lo vamos a elegir por 6 años, por 4, bueno, todas esas cosas se pueden ampliamente discutir y los medios, digamos, la tecnología, las comunicaciones permite rápidamente sintetizar la discusión y el debate. Así debería ser, creo que así contestamos a pregunta. Y de la forma de organizarse, además, tenemos experiencias recientes en el país que han mostrado que se puede. Magallanes, Freirina, el movimiento estudiantil, que se basa sobre el asambleísmo, ¿no? Que las decisiones del movimiento, sobre todo el movimiento secundario, se ha hecho sobre la base de asamblea. Claro. Y las asambleas han probado ser políticamente bastante más lúcidas que los parlamentarios. Así es, y con el cambio de paradigma de que quienes son de una u otra forma representantes, más que representantes, son voceros de sus espacios en ese lugar, y no representantes como estamos acostumbrados que sean los representantes, y es que se llevan esa representación para casa, hacen lo que quieren con esa representación, no le rinden cuentas a nadie, y luego con todas las trampas que hemos hablado se reeligen fácilmente y reproducen este sistema que se lo conocen de memoria. Nosotros, insisto, no queremos reproducir un parlamento como el actual, pero con otros actores. Queremos que el proceso constituyente realmente logre reflejar a la completa diversidad que existe en Chile. No vamos a dejar afuera a los sectores que hoy día tienen ese 30-40% de veto y que impiden cualquier cambio. Simplemente ellos van a representar lo que realmente vale, que son el 1% del país, ese 1% rico que protege actualmente este modelo hecho para ellos. Bueno, ellos van a tener el 1% de la representación en la Asamblea Constituyente, que eso es lo que son, pero no el 30%, 40% o 50%, o si incluimos la concertación en la práctica que ocurre, yo diría el 100% que tienen hoy día. Cuando existió la Revolución Francesa, que dio origen a las democracias y a la concepción de los derechos humanos, existían, previo a la Asamblea Constituyente, un sistema muy parecido al que tenemos hoy día. Si eso es curioso, era el de los estados generales. Habían 3 estados: la monarquía, digamos la aristocracia, la monarquía, el clero, la iglesia, y el tercer estado, que era el pueblo. Eran 3 estados: la monarquía, los reyes, los condes, los varones, ¿no? las baronesas. Ellos eran parte de un estado. Después estaba el clero, la iglesia, y después el tercer estado, que era el pueblo, la gran mayoría. Cada uno tenía un representante en los estados generales, o sea, en el parlamento, tenían un representante. O sea, el clero tenía 1/3, la monarquía tenía otro tercio y el tercer estado otro tercio. Pero el tercer estado era el 99%, y el clero y la monarquía eran el 1%. Entonces, es la misma lógica que aplicó Guzmán para crear acá la Constitución, más sofisticada, un poco más complicada, porque no tenemos estos tercer estados, ¿no? Pero en el fondo es sobre representar a las minorías que tienen el control y que manejan la sociedad en su conjunto, ¿no? Esa clase se hace sobre representar, y al pueblo de Chile, la gran mayoría, la voluntad popular, subrepresentado. Eso claramente no a mí hoy día no me representa ningún parlamentario de los casi 200 que hay. Polman, con el financiamiento de las campañas que hace, debe representarlo unos 80, 90, que serán los que les pasará más, quizás. 100% pasará el financiamiento de las campañas. Lo que pasa es que Polman debe tener como 25%, Lux otro 25%, Mate otro 25%. Así se deben repartir los parlamentarios, ¿no? Dependiendo ¿a qué comisión participa? ¿A qué comisión participa? Hay 7 familias que tienen a todos los de la comisión de pesca adentro, que son los que le entregaron el mar, ¿no? La mayoría debe estar bien financiado por las multinacionales dueños del cobre, y así. Y eso se ha sabido, digamos, ¿no? Hay una pregunta en el Twitter que dice que la Asamblea Constituyente ha sido demonizada por ciertos sectores a partir de lo que pasó en Venezuela. Por el clero y la nobleza. Exactamente. Nos piden ejemplos de otros lugares donde se haya desarrollado la Asamblea Constituyente como proceso. Mira, son todos los ejemplos de realidades muy distintas, así como la de Chile hoy día es distinta a cualquier otra realidad
en donde se haya dado. Sin embargo, son todos igualmente válidos. Marcela hablaba de Estados Unidos, de Francia, por mencionar algunos países de los que estos procesos. De los que son nuestros referentes, porque claro, y que nadie podría demonizar, decir ningún país latinoamericano para nosotros es referente, porque nosotros somos parte de la OCDE, somos país desarrollado, incluso estamos haciendo políticas de promover la natalidad, porque los países de alto desarrollo son los que reducen la natalidad. Así que nuestro referente, digamos, para ser consistente con el clero y la nobleza, es Francia, Estados Unidos, Holanda, Bélgica. Son países que han sido fundados sobre España, Alemania, Suiza, Portugal, todos países que han tenido, Islandia, bueno ahora, todos países que han tenido procesos constituyentes y que tienen democracia con que uno pudiera cuestionar algunos elementos, pero que en su origen son inmensamente más avanzadas que la nuestra. Y que han sido sobre la base de una asamblea constituyente. En América Latina tenemos Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Entonces, hay México, hay miles de referentes, o sea, cientos de referentes. O sea, todos son referentes. Claro, nadie podría decir que Colombia es un régimen chavista o que lo era cuando hizo el proceso constituyente. Todo lo contrario, era un gobierno más bien de derecha. Y ese fue una cosa bien particular, porque el caso colombiano es sobre la base de, en el voto, la presión estudiantil. Los estudiantes hicieron una campaña y en unas elecciones presidenciales escribieron Asamblea Constituyente o la pidieron una séptima papeleta, que es lo que hoy día se parece a la cuarta urna, que es incorporar junto con la urna que va a haber para elecciones presidenciales y la que va a haber para senadores y diputados, no sabemos todavía cómo va a ser el tema de los cones, incorporar una urna adicional que pregunte al país si quiere o no quiere cambiar la Constitución. Eso hicieron en Colombia en el 91. Y lo escribieron en un papel, en los votos ya existentes. Más de 2 millones de personas lo escribieron. Y como resultado de eso, los tribunales de justicia exigieron al sistema electoral que pusieran la séptima papeleta. Y en la séptima papeleta, el 70% de los colombianos votó favorablemente la idea de una nueva constitución. Hoy día Túnez, que copó los medios de comunicación hace algunos años cuando tuvo una situación interna compleja, está pasando por un proceso constituyente del cual no tenemos noticias, por ejemplo, así como no tuvimos de Islandia, que fue otro reciente. Y hay un chileno, un abogado constitucionalista chileno, que es Roberto Carretón, que está asesorando ese proceso y que de una u otra forma muestra que en Chile tenemos gente que conoce de estos temas y que perfectamente podríamos desarrollarlos sin ningún problema. Así como se está desarrollando en otro lado del mundo, en Chile también tenemos gente que sabe y que podría ayudarnos a desarrollar sin ningún problema un proceso de muerte. Sí, lo que uno teme de esto es que la gente, los chilenos se sienten como que ellos no se podría ocurrir esto en Chile, es una utopía, te dicen, o sea, esto es irreal, o sea, está en el horizonte de lo irreal, cuando en el mundo entero es una realidad contundente, maciza. En este país no es. Deberíamos empezar a preguntarnos por qué ocurren esas cosas, ¿no? ¿Por qué nosotros pensamos que eso sería poco menos que traer el paraíso a la tierra? O que Jesucristo apareciera por segunda vez en este mundo. Es así como lo siente la gente. Primer cambio, entonces, entender que esto es lo normal. Y lo anormal es lo que nosotros vivimos. Esto que nosotros vivimos como chilenos es lo anormal, lo descabellado, lo absolutamente fuera de realidad. El mundo funciona de otra manera. Somos nosotros una especie de planeta que está fuera del país, en donde los marcianos nos gobiernan y son unos marcianos bastante crueles, porque tener a Chile trabajando 12 horas promedio, con sueldos indecentes, sin derecho a la salud, sin derecho a la vivienda, a cuestiones crueles se viven en Chile, ¿no? Mujeres que trabajan con pañales desechables y parece normal eso. Es normal. A nadie le parece un escándalo para salir inmediatamente a pedirle la renuncia a todas las autoridades de este país. Lo normal se ha hecho, lo loco, lo absurdo, lo irracional se ha convertido en una normalidad. Y nosotros eso entendemos que tenemos que cambiarlo. Y que hay que hacerlo ahora, no en 500 años más, no para las próximas elecciones. Ahora tenemos que cambiar esto. Porque la tasa de femicidio,
porque los suicidios, porque cómo crece el suicidio adolescente, es que es una cosa gravísima. Y esa cosa no se dice, no se informa. Y esto tiene que ver con la Constitución, con un sistema que amarra, ¿no? Es como que nos tuvieran a todos amarrados a las sillas. Y eso claro, hemos tanto tiempo acostumbrados a estar amarrados que ya no sabemos qué es lo que es no estar amarrados. Eso es lo grave. Además porque nos da vergüenza, y yo no sé cómo a nadie más le puede dar vergüenza que todo esto que nosotros hemos tenido que soportar o hemos tenido que ver, se lo tengamos que reproducir a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que nosotros, además decirles que no hicimos nada o no pudimos cambiar. Eso es una vergüenza personal y colectiva que yo creo que como pueblo no estamos dispuestos a seguir manteniendo. ¿Hay más preguntas? Sí, hay una pregunta. Tiene relación con lo que dice Lucas, que es respecto a un cronograma. ¿Cuánto tiempo demoraría en la Asamblea Constituyente en evacuar el nuevo documento? Yo creo que con 6 meses estamos listos. 6 meses. Hay que andar rápido, o sea, las cosas hay que hacerlas. En 6 meses tenemos que ser capaces de hacerlo, ¿no? El plebiscito se despacha en 1 mes, ¿sí? Se convoca a la Asamblea Constituyente y tiene 5 meses para despachar el texto, y a lo largo del primer año de gobierno nosotros ya deberíamos tener nuevas autoridades, nuevos parlamentos, o sea, hay que hacerlo rápido, también depende de la voluntad de la gente, digamos, ¿no? Y si queremos hacerlo, si nos disponemos a hacerlo, si ponemos nuestra voluntad, nuestra energía, vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero no podemos demorarnos mucho, ¿no? Esto no es una cuestión que tengamos que esperar 4 años para tener una nueva constitución. O sea, esto es urgente. O sea, la situación del país amerita que nos pongamos y nos mentalicemos con la urgencia. No va a depender tanto de nosotros. Queremos insistir en eso. Nosotras y nosotros estamos planteando cambios de urgencia, cambios que son tremendamente prioritarios, y eso requiere ponerse las pilas. Si nosotros estamos diciendo esto no porque queramos hacer ofertas o digamos, mira, lo vamos a resolver esto rápido, tenemos que resolverlo rápido. Antes de 1 año nosotros tenemos que tener refundado el sistema constitucional y jurídico. El mejor ejemplo de que hay que hacerlo rápido es lo que vamos a tratar la próxima semana. El tema de la AFP. La próxima semana vamos a conversar sobre el sistema previsional y vamos a tratar de invitar a Gonzalo Cid, que sabe sobre esto, para que nos acompañe y nos permita tener una acabada profundidad en el conocimiento respecto a cómo funciona este sistema, cómo habría que cambiarlo y cómo deberíamos refundarlo. Eso es. Muchas gracias. Nos tenemos que ir, nos están despidiendo allá, nos dicen, mira, es hora ya de partir. La próxima semana, el lunes, vamos a hablar sobre AFP. Los invitamos, le agradecemos la alta cobertura que hemos tenido. Más de 500 personas han estado en línea. Queremos también pedirle que pregunten más, porque muy flojo esto de la participación. Hay que participar. Ninguna pregunta es tonta. La única pregunta tonta es la que se contesta de manera absurda. Cualquier pregunta siempre emerge de alguna falta de información, de alguien que no conoce algo, y los que estamos en el foro acá tenemos la obligación de responder adecuadamente. Así que hay que participar en esto, preguntar, discutir, contraargumentar. Esa es una democracia participativa. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, refundar el país sobre los derechos, sobre la democracia, sobre la voluntad de las mayorías. Bueno, gracias a Salvador, que es también vocero de la candidatura en temas más políticos, y a todos aquellos que están acá atrás, que son mucha gente, porque si ustedes no lo creen, que esto no lo hemos hecho solo nosotros, hay un equipo acá, fotógrafos, que están conectados ahí con el sistema electrónico, internet, páginas web. También le agradecemos el trabajo, la voluntad, el entusiasmo, porque acá si hay algo que esta candidatura tiene, es entusiasmo. Es impresionante.
el gran capital, el fundamento, el apoyo, el financiamiento de esta campaña, para los que nosotros lo vamos a poner, vamos a hacer en nuestra página web vamos a poner transparencia del financiamiento, una gran palabra, voluntad, utopía, pasión. Ese es el financiamiento de esta campaña. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias.